Concluimos otra temporada de Nación Sonámbula y seleccionamos momentos especiales del 2013. Con el mismo compromiso de siempre, seguimos mostrando las luchas menos visibles de la sociedad, pero las más importantes. Mi nombre es Lilia Saavedra, soy mamá de Ramón Subu Santillán, un chico que fue asesinado el 6 de junio de 1999. El jueves pasado se cumplieron 14 años de su asesinato. Bueno, lo matan por defender a un chico de la calle. A mi hijo lo matan en la estación de William Morris. Un cabo de gendarmería, Juan Sebastián Acosta. A raíz del asesinato de mi hijo, salí en búsqueda de justicia. La violencia institucional es aquella que surge desde el propio Estado y va desde el gatillo fácil como su costado más extremo, pasando por el hostigamiento policial, torturas y detenciones arbitrarias, que suelen ser las más cotidianas y menos visibilizadas. Los múltiples factores que la generan están vinculados con el autogobierno corporativo de las fuerzas de seguridad y policiales, la inacción e impunidad desde varios sectores del Poder Judicial y la legitimación por parte de los medios monopólicos de comunicación. Se habla de violencia institucional cuando la ejerce el Estado sobre un ciudadano o un grupo de ciudadanos, ¿no? Y en general se lo tiene relacionado con la fuerza de seguridad. Pero no hay que circunscribirlo solamente a la fuerza de seguridad, sino también, nosotros siempre hablamos que el Poder Judicial puede ejercer violencia institucional, la salud pública puede ejercer violencia institucional y la educación pública puede ejercer violencia institucional. Nosotros decimos que no es un problema para verlo en términos de una focalización histórica ubicada en la época de la dictadura, por ejemplo. La tortura, o los malos tratos, o las violaciones a los derechos humanos, es algo que transita el sistema propio capitalista hasta nuestros días, digamos. Es una herramienta que tiene que ver con las formas de gobierno y de instauración del orden. El viernes 26 de abril, al menos 36 personas resultaron con heridas de diferente consideración durante los incidentes en el Hospital Borda, tras un violento desalojo realizado por la Policía Metropolitana. Los hechos comenzaron cuando un nutrido grupo de efectivos de la policía desalojaron a los empleados del centro de salud que intentaban impedir la demolición del taller protegido 19, un lugar donde los pacientes psiquiátricos realizan tareas de rehabilitación y aprendizaje de oficios, que es considerado patrimonio histórico de la ciudad.
Luego de graves choques y la represión con balas de goma y gases lacrimógenos, la vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal, justificó el accionar de la Policía Metropolitana. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que... Sobre los sucesos del Borda, la verdad que uno cree que no se va a sorprender ya de nada porque ha pasado tanto en este país, pero la verdad que a mí me sorprendió la brutalidad con que desataron la represión ese día. Nos encontramos con una imagen bastante dantesca. Teníamos muchos periodistas, por suerte la información pudo circular, y era una fila de periodistas frente a la Policía Metropolitana, a la Guardia de Infantería, y detrás de los periodistas, los trabajadores del hospital, que claro, estaban cantando, indignados por la propia situación que se estaba viviendo. Una fuerza policial represiva entrando a un hospital público. El mismo viernes 26, una parte del equipo de la Defensoría que estuvo en el hospital se entrevistó con el director, y en esa entrevista el doctor Picasso lo que informó es que no se le había dado un aviso del procedimiento, que recién se enteró de la presencia de la policía cuando los vio ya dentro del predio, que no se había permitido o que nadie había registrado el ingreso de la policía por el acceso principal del hospital. Si estas fueran tierras aledañas, como dicen que ellos entraron en las tierras aledañas al hospital, y ellos fueron los dueños del lugar, ¿por qué tienen que entrar por atrás, rompiendo las puertas, rompiendo las paredes y a la madrugada como escondiéndose de la situación? Uno nunca se hubiese imaginado que podía llegar a este extremo, ¿no? Digamos, convertir el hospital en un campo de guerra. El discurso que tiene Macri es que nosotros somos los violentos que vamos a tirar piedra, pero bueno, hay que entender todo el proceso, y en el momento de que comienza esa mañana del 26, creo que no hay que ser demasiado inteligente para darte cuenta que si vos te metés con 400 policías adentro de un hospital público es porque vas a entrar a reprimir. La campaña nacional contra la violencia institucional surge como una de las asignaturas pendientes de la democracia argentina. La falta de respuestas de las políticas de seguridad desarrolladas y los hechos graves de violencia policial pusieron en evidencia la inviabilidad política del modelo de seguridad y las consecuencias de la idea de descansar en la autogestión de las fuerzas policiales. Hemos trabajado mucho con los compañeros y las compañeras hace ya un tiempo largo con esta campaña, y creíamos que generar un encuentro nacional de familiares, de organizaciones, de militantes que pelean contra el abuso policial, contra el gatillo fácil, contra la violencia institucional, era una manera de poder seguir instalando el tema en la agenda pública, que es para nosotros una de las claves para empezar a resolverlo. Hay, como se dijo en esta mesa, una enorme deuda política. La enorme deuda política es repensar nuestra policía, sus estructuras, y la política ha hecho poco en esto. Ha hecho poco en donde sabemos que si alguien tiene que prevenir violencia, y para eso le damos el llamado monopolio de la violencia al Estado, es la fuerza policial. Mi hijo es Fabián Gorosito, a él lo asesinó la policía de Mariano Acosta, a él lo llevaron a la comisaría, lo torturaron y después lo tiraron en un campo. Vine para contar mi caso y pedir apoyo para que lo lleven en el juicio, para que nos acompañen. Gatillo fácil es el nombre utilizado para indicar toda muerte o daño grave provocado de forma ilegal por parte de las fuerzas de seguridad. Un exceso en la utilización de armas de fuego, generalmente presentado por el autor como una acción accidental o de legítima defensa. En la mayoría de los casos, la característica sistemática es una víctima joven, perteneciente a un barrio humilde, y el ejecutor un funcionario policial. El análisis de los casos contextualizados nos demuestran que son barriadas humildes,
nos demuestran que hay una sistematización de los casos, porque la mecánica se parece, porque muchos de los temas empiezan siendo con una versión policial que recogen muchos medios, pero que después se pierden y que cuando vos los abordás en serio la causa, te das cuenta que hubieron cuestiones que fueron ocultas. El 90% de los casos que nosotros manejamos no han tenido sentencias favorables, digamos, para las víctimas. En muchos casos son los policías responsables de los asesinatos son absueltos o son sentenciados a cumplir penas muy mínimas que hacen que en primer lugar estén detenidos o en su domicilio o en la propia comisaría, que es como una segunda casa. En general no son sentencias a favor de las víctimas. La impunidad con que se mueve la policía, cómo arman causa, cómo los matan a los chicos, cómo destruyen la familia. Estaba Kiki con Ezequiel, estaban sentados, que habían venido de jugar al fútbol, y bueno, viene una moto, viene un policía de civil y viene otro policía uniformado. Entonces el de civil se baja y lo habla a Kiki, que es el Indio Chávez, de la brigada de la 52, ¿no? Y le dice, Kiki, una vez sí, otra vez no, yo voy a ser tu sombra. Él se ve que se trepó hacia arriba porque quería entrar, pasar por arriba del techo porque no había escapatoria, o sea que él entró, se trepó y estando hacia arriba la mano le dieron los 3 tiros en la espalda. A partir de crímenes aislados cometidos por menores de edad, una parte de la sociedad, políticos y medios de comunicación exigen la baja edad punible para que los adolescentes de 14 a 16 años sean condenados como mayores. Hay motivos muy profundos en el mundo por los cuales se establecen edades de imputabilidad. Por supuesto, en cada país las edades son distintas y no hay coincidencia, porque a su vez cada país está atravesado culturalmente por sus propias ideologías. Muchas veces muchos decimos, bueno, hay niños y hay menores, ¿no? Digo, para los niños está el Día del Niño, las vacaciones, Disney, y llevarlos a que hagan fútbol, natación, danza flamenca y todo lo que cada uno de nuestros niños quiere hacer. Y para los menores hay castigo, sácame ese chico de encima, el limpiavidrio que nos molesta, etcétera. Entonces ahí hay evidentemente una cuestión de clase. Porque tiene que ver con la composición social, con la desigualdad de oportunidades, y este es un momento histórico, porque yo creo que este es una bisagra de la Argentina, como fue hace 10 años atrás, que fue una importantísima bisagra porque comenzó una etapa completamente distinta. Hoy el desafío, digamos, en los años anteriores el desafío era, bueno, hacer juicios por hechos sucedidos hace 35 años, en una época nefasta que nos marcó por décadas. Bueno, eso se está logrando y realmente es una etapa muy superada para Argentina y por eso es ejemplo en el mundo. Ahora, ¿eso resolvió los problemas de derechos humanos en general? No. ¿Por qué no lo resolvió? Porque se refiere a un aspecto que es lo sucedido durante la época de la dictadura cívico-militar. Hoy el desafío es, a mi entender, las convenciones ya las tenemos, la Constitución se reformó y se incorporaron con la máxima jerarquía legal, bueno, ahora hay que bajarlas. Se aplican en cuanto a los derechos de la humanidad. Bueno, necesitamos que se bajen en cada esquina de la República Argentina. El 24 de marzo es un día de reflexión y homenaje, de memoria y festejo. A 37 años del golpe cívico-militar, el panorama es otro. Hubo avances en derechos humanos, juicios, hay otra percepción desde lo sociocultural, desde lo político. Se enseña en la escuela y se generan espacios de reflexión y comunicación sobre el tema, actos de conmemoración, talleres, charlas. Ya son más de 107 los nietos recuperados y aún así queda mucho más por hacer. Una emoción apretando por dentro.
recordar y la memoria sobre lo que fue el golpe de Estado que comenzó la dictadura más trágica de la Argentina en el 24 de marzo del 76, esta memoria me parece que tiene que ver con elementos muy fuertes para la democracia. Uno es el planteo del nunca más. O sea, el nunca más se mantiene con la memoria de que eso no tiene que volver a repetirse. La memoria para cristianas y cristianos es absolutamente esencial. Es lo absolutamente esencial. Pero no solamente, digamos, una memoria de un día, de celebrar el 24 de marzo, por ejemplo, sino hacer memoria, creemos que la memoria es algo integral histórico, el ser humano es histórico, los pueblos tienen que tener memoria. Para todos los que militamos, el 24 de marzo es una fecha muy importante porque representa el hecho de mantener viva la lucha de un grupo de compañeros y compañeras por una realidad distinta. Entendemos que necesariamente es para nosotros todos un imperativo salir el 24 de marzo a recordarlos a ellos y también recordar por qué ellos lucharon. Hay una frase de Ernesto Cardenal que dice: creían que los mataban, pero en realidad los estaban sembrando, ¿no? Esa frase para nosotros como expresa, por supuesto que te da mucho temor y hay que enfrentar el conflicto y atravesar los miedos, pero al mismo tiempo su memoria da coraje. Por eso hacemos memoria, ¿no? Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. En términos de la democracia, recordar el 24 de marzo del 76 tiene que ver con la importancia que las prácticas, los movimientos y los militantes de derechos humanos han tenido y tienen para la reconstrucción de la democracia, para la construcción de la democracia. Todo eso que se quiso imponer, que es el sistema ultracapitalista que destruyó todos los países americanos, latinoamericanos, ¿no es cierto?, que destruyó nuestros pueblos originarios, nuestra naturaleza. ¿De dónde viene? Bueno, viene del imperio. Entonces, cuando yo voy a una escuela y le pregunto a los chicos, ¿qué saben del 24 de marzo? Y empezó la dictadura. Entonces yo pregunto, ¿y por qué? Y porque los militares salieron a matar gente. Digo, no, los militares no salieron a matar gente. El imperio necesitó dominar a los países nuestros del sur para seguir siendo el imperio genocida que es. El 24 de marzo de 1976 se inicia una de las etapas más cruentas y horrorosas de la historia nacional, un genocidio posibilitado por la acción conjunta de las tres fuerzas, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, autodenominado como Proceso de Reorganización Nacional, que orquestó una articulación de complicidades cívico-militares, un dispositivo tan amplio como siniestro de centros clandestinos para la detención, tortura y exterminio. Entre ellos la ESMA, Escuela Mecánica de la Armada, que se configuraría en uno de los centros clandestinos más tristemente emblemáticos, por la envergadura y alcance del plan criminal que allí se llevó adelante. La ex ESMA tiene una particularidad que tiene que ver con cómo se forma este predio. Este predio pertenecía a los ferrocarriles argentinos, a la Ciudad de Buenos Aires, que después se lo da a la Armada. La Armada construye en 1924 esta escuela de mecánica. En el año fines del 75 comenzó a transformarse, ya venía del 74, una idea de desarrollo casi global en la parte sur del continente, digamos, de enfrentar a lo que ellos llamaban la subversión, y en realidad eran las ideas emancipadoras de los pueblos, ¿no?, que se expresan siempre, en todo momento. Con el paso del tiempo, este predio fue un ícono en lo que tiene que ver con el terrorismo de Estado. En la dictadura genocida se convirtió quizás en el centro clandestino más emblemático por la magnitud, por la visibilidad. Se encuentra en plena Ciudad de Buenos Aires, se ve de afuera lo que pasa. Lo efectivo, lo concreto, fue que acá se desarrolló primero el secuestro, luego la tortura, inmediatamente la tortura, y la tortura a niveles que no se puede concebir. El tiempo, acá había una pérdida del tiempo,
El prisionero que caía acá perdía toda la noción del tiempo. No es rencor ni odio los que nos guía y me guía. Es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. La recuperación del predio que ocupaba la Escuela de Mecánica de la Armada fue asumida como política de Estado a partir del 2003, en el marco de la lucha de los organismos de derechos humanos de la Argentina por la memoria, la verdad y la justicia. Luego de efectivizada la desocupación por parte de las Fuerzas Armadas, el 20 de noviembre del 2007, la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmaron el convenio de creación del ente público interjurisdiccional, Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, que tiene a su cargo la administración del predio. Fui llamada por las madres para crear este espacio para la vida, recrearlo para la vida, recuperarlo para la vida, desde la herramienta maravillosa del arte que está tan ligada a la vida. Esto es lo que las madres me encomendaron y yo me puse en esa tarea armando un equipo de gente que trabajó y sigue trabajando con una pasión y un compromiso para exorcizar el lugar, cambiarle el sonido, el color, sin olvidar dónde estamos, sin perder la memoria. A lo largo del territorio argentino, funcionaron durante la dictadura militar más de 500 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Muchos se hallaban integrados en la trama urbana de las ciudades y daban lugar a una siniestra pero significativa coexistencia de normalidad y terror. Desde la presidencia de Néstor Kirchner, muchos de estos espacios se convirtieron en lugares destinados a la memoria y la promoción de los derechos humanos. El dispositivo fundamental, por lo menos de los genocidios modernos, lo que he llamado los genocidios reorganizadores, esto es el uso del terror para transformar las relaciones sociales, el dispositivo fundamental es el campo de concentración. Y es el dispositivo fundamental porque opera no solo hacia la población que transita por el campo de concentración, sino hacia el conjunto social. Casi la totalidad de las dependencias que se utilizaron como centros clandestinos, más del 70%, ¿no?, que funcionan en la provincia de Buenos Aires, fueron lugares que pertenecían a CAMS, al circuito de CAMS, es decir, a la policía. Esos lugares siguen estando hoy y enclavados en la provincia de Buenos Aires. Este ha sido recuperado para la memoria histórica. Quiero decir que este lugar ya no es lo que era, porque por aquí pasan las víctimas. Estos documentos sirven para condenar a esos verdugos, a esos genocidas, y esta casa tiene hoy otro sentido. Es muy importante que estos sitios cuenten esta historia, que estos sitios son sitios que no pertenecen al pasado, son sitios llenos de contenido, llenos de la historia que cuentan los detenidos desaparecidos, llenos de sus historias de vida, de su militancia, llenos de lo que sufrieron acá, llenos de esa búsqueda y de esa lucha del movimiento de derechos humanos y de otros actores sociales para restituirles su identidad. Entonces creo que estos sitios sirven abiertas sus puertas para restituir esos lazos sociales con la sociedad en un permanente movimiento dialéctico entre el pasado, el presente y el futuro. La lucha por Malvinas constituye una gesta heroica digna de recuperar, visibilizar y reivindicar, y que nada tiene que ver con el proceso genocida de la última dictadura militar. Malvinas es el único y más antiguo conflicto de política exterior que tiene Argentina, que remonta al nacimiento mismo del país y se proyecta hasta el presente. Soy como el mar, que rompe diques, muros y glorias, para traerte estas islas a la memoria. Hay una trampa emocional, mental, consciente e inconsciente en el cual estamos metidos. Gracias a Virginia Gambo y otros amigos logré entender esta trampa. Esta trampa es una herramienta psiquiátrica clásica que dice lo siguiente: nos tienen trampados a los argentinos, a todos,
si sigo a hablar bien algo positivo de Malvinas, corro riesgo de ser cómplice de una dictadura genocida nefasta. Por lo tanto, no puedo ver nada positivo en Malvinas. Pero, como tengo mi sentimiento patrio y demás, si no hablo y no estudio y no valoro Malvinas, me siento un tipo que no quiere a su patria. Yo no estuve en una reposera, Malvinas, estuve combatiendo y pusimos nuestra vida en juego, y por ahí tanto tiempo de desmalvinización nos hicieron creer de que nosotros no habíamos hecho nada en Malvinas. La presidenta en un discurso, creo que el 2010, dice: hay que separar a los militares genocidas que habían practicado genocidio y mal condujeron una guerra, de la gesta de la guerra en sí, que no la pelearon ellos porque la pelearon a media, la pelearon nuestros soldados, nuestros pilotos. Primero, separar. A los hombres que combatieron, a los militares que con honor lucharon en el frente, les decimos honor y gloria en nombre de todos los argentinos. En Argentina, más del 56% de los ciudadanos tiene al menos un ancestro indígena. Muchos integrantes de los pueblos originarios, aún hoy, migran a las ciudades por necesidad. Traen sus culturas, tradiciones, sabiduría, idioma y luchan por el espacio social, político y cultural que se merecen. Aunque hubo avances en el nivel legislativo, persiste una brecha significativa entre el marco normativo establecido en materia indígena y su implementación real. Lo real es que hay muchas comunidades que están en su territorio, pero no son las más, digamos. Las comunidades fueron, de alguna manera, por esto que llamamos progreso, fueron de alguna manera expulsados de sus territorios, y muchos les llegaron a vivir lo que serían los conurbanos o en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano de Buenos Aires o con en el Gran Rosario, en el Gran Córdoba. Hay muchísimos pueblos originarios, ¿no? Y se fueron de alguna manera desplazando por su necesidad de buscar de alguna manera seguir sosteniendo su vida, trabajando, comiendo, viviendo y desarrollando su familia. Si bien constantemente decimos la problemática de los pueblos originarios, casi como si fuera una frase cerrada, como una palabra sola, ¿no? Pero los pueblos originarios no son un problema. Los pueblos originarios tienen mucha cultura para transmitir, son, si lo ponemos en esos términos, en todo caso una solución. ¿Por qué? Porque son los que más saben sobre el cuidado de la tierra. Son también los que más respeto tienen a los mayores, ¿no? La consulta a los mayores es algo constante en todas las comunidades. Así que, bueno, me parece que es algo que tenemos, por eso lo digo, a veces lo digo en términos muy, muy porteños, pero hay algo que deberíamos copiarle a los pueblos originarios y que es, hasta si lo digo en términos casi marketineros, es ganancial para nuestra occidentalidad saber más sobre las costumbres de los pueblos originarios. Somos pueblos que tenemos más de 15.000 años de existencia en estas tierras. Esta era moderna, llamémosle, ¿cuántos años tiene? No sé, menos de 200 años. Así que aún somos toda una forma de vida válida, con fundamentación, pero científica, si quiere llamarse así, como alternativa de vida para la humanidad. Los estados se construyeron, digamos, y no se fijaron, digamos, en aquel momento que pertenecían a los pueblos originarios. Se hicieron los estados, se vendieron las tierras, se les regalaron a los terratenientes y los pueblos originarios pasaron de ser los dueños a ser menos que peones, esclavos de los terratenientes. Entonces, al buscar una mejor vida,
tuvieron que emigrar, ¿no?, a las grandes ciudades. Y hoy vos te pones a pensar en el conurbano bonaerense y en la ciudad de Buenos Aires, en la capital, existen más indios que en todo el resto del país, digamos, ¿no? Cuando se consolidó la Constitución, ya después en 1853, se mantenía una idea como de afuera, ¿no?, el indígena como a través de las fronteras. Por eso el artículo en la Constitución decía mantener un trato pacífico con los indios y convertirlos al catolicismo. Ellos eran felices antes que venga esta civilización. Claro que deben haber sido felices. Tenían la comida, tenían el alimento al alcance de su mano. Y claro, también ahí dice, no, pero hay que desarrollarse, hay que avanzar en conocimiento. Y el fenómeno, eso es lo que venimos haciendo 3.000 años y más, y 500 y pico de años acá de este continente. ¿Para qué? Para encontrarnos todos con la mirada de desconfiar del otro que está al lado cuando estamos transitando por nuestras propias casas. La huella africana vive en Argentina desde que muchos seres humanos fueron despojados de su humanidad y vendidos como esclavos para las colonias. Aunque el proceso de invisibilidad alimentó el imaginario popular de que en Argentina no hay negros, es notable la permanencia de afrodescendientes del tronco colonial, muchos de ellos mezclados o mestizos, y la marca profunda de su cultura que caló en nuestro ser argentino. Con las nuevas migraciones desde Cabo Verde en el siglo XX y desde Senegal más recientemente, el panorama afroargentino se diversificó. En la actualidad, existen muchas organizaciones que buscan reivindicar la identidad afro y que luchan contra el olvido y la discriminación. La Argentina, a diferencia de otros países de América, tiene un mosaico de identidades diaspóricas superpuestas. Hay una gran falta de memoria, se borró de la memoria colectiva el tráfico esclavista y se inventó el mito de que la Argentina se creó a partir de los inmigrantes europeos, que antes de eso parecía que no existía la Argentina, y sin embargo el núcleo poblacional del país antes de la llegada de los inmigrantes europeos eran los colonizadores, los indígenas y los negros, no había otra gente, y forzosamente eso en la base de la población, ¿no? Todos los argentinos descienden de ese núcleo poblacional inicial, indígenas, negros y colonizadores. Estoy orgullosa de ser afroargentina. Soy afro. Estoy orgulloso de ser afrodescendiente. Vos vas por la calle y si sabes mirar, está lleno de afroargentinos. Lo que pasa es que la gente confunde afrodescendiente con negro. Digo, si vos no sos negro oscuro como un carbón, no sos afrodescendiente. A nosotros nos pasa constantemente cruzar gente y decirle sos afrodescendiente y en general no saben la existencia del término, porque el Estado tiene una falencia absoluta en la difusión del término. No solo fueron carne de cañón de todos los ejércitos independentistas, ¿sí?, así como el Ejército del Norte, el de San Martín, con los Andes, sino que también tuvo ideólogos que fueron los que también planificaron parte de la Revolución de Mayo. Calculo que nadie quiere mostrar que un país fue fundado o fue creciendo gracias a la gente negra, ¿sí? Siempre trataron de ocultarnos y obviamente, si bien en su momento la esclavitud era permitida, hoy a los ojos de la humanidad es algo totalmente rechazado por el mundo. Así que calculo yo que eso es de los motivos por los cuales no querían mostrar toda esta trata negrera que hoy la UNESCO está tratando de visibilizar, ¿no? Muchas de nuestras mujeres siguen trabajando en las mismas actividades que desempeñaban en el siglo XIX, XVIII y XIX, limpiando, cuidando hijos de otros, ¿sí?, o como enfermeras, ¿sí?, y siempre en los puestos más bajos de la sociedad. Y lo mismo para los hombres negros, ¿no? Además de que el sistema esclavista como tal destruyó a la familia, ¿no?, porque los padres no eran padres de sus hijos, porque eran mercancía.
La discriminación es una cosa absolutamente cotidiana, que va en casos de patotas extremistas pegándole a gente, un taxista que no te para porque sospecha de tu aspecto, o no sé, una persona más oscura de piel va a un banco y le dicen no, que venga el dueño, porque como es negro no puede ser dueño de nada, o le preguntan si es brasilero o es uruguayo, cuando probablemente esa persona, si es negra y es argentina, tenga 6 o 7 generaciones en el país y probablemente que le esté preguntando que tenga una abuela italiana o española. Entonces el tipo, en términos generales, llegó hace 15 minutos y le pregunta a una persona que está hace 200 años en el país, le pregunta si es argentino. Digo, todo eso es el espectro de lo que es el racismo, y sin duda todos los que tengan la piel oscura en Argentina, más tarde o más temprano, viven situaciones de discriminación. Yo como africano, estudiante de filosofía, y con otro que sea de un país europeo, de lo mismo nivel educativo, vestir de la misma manera, vamos a una empresa a buscar laburo, seguro van a tocar primero el europeo. Pero si vamos en el puerto para vacar los bolsos, van a tocar a mí primero. Una ecoaldea es una comunidad intencional cuyo objetivo es ser sostenible social, ecológica y económicamente. Su desarrollo se basa en un respeto por la naturaleza, en el uso de energías renovables, la sustentabilidad tanto alimenticia como económica, el reciclaje y el uso de materiales de construcción ecológicos. Las aldeas ecológicas son una buena alternativa para volver al estado natural del hombre, donde el capitalismo no es más que un concepto lejano de necesidades artificiales. Abandonar un sistema desigual, insostenible, inconstante, competitivo y explotador es totalmente posible. Si nos ponemos a rastrear históricamente, creo que vamos a encontrar este tipo de experiencias a lo largo, por lo menos de Occidente, mucho más en las últimas décadas, de plantear algo alternativo, en algún momento se llamó contracultural, a lo que es la sociedad de masas, la sociedad dominante, digamos. Lo primero siempre es los lazos comunitarios, porque hoy justo hablábamos como uno puede construir en adobe solo en su casa, uno puede hacer su huerta o no tirar ni una botella a la calle, y si eso vos no lo compartís y no generás vínculos comunitarios, si no transformás tu cultura, quizás no sirve de tanto como si haces eso. Empezó a aparecer esta palabra minga, que nosotros no la conocíamos, y minga es algo que hacían los habitantes originarios de estas tierras para denominar al trabajo colectivo, ¿no? Comunitario, que bueno, empezamos a copiar un poquito eso, ese significado, poder que no solo sucede acá con las personas que vienen, sino nosotros involucrarnos en otros proyectos y ayudar también, ¿no? Devolver esa energía que vino hacia acá. Así que bueno, empezamos de esa manera a hacer todas nuestras construcciones. Vivir en comunidad acá y en cualquier parte es un gran desafío y se va haciendo en el día a día. Requiere de muchísima entrega, disposición, buena organización y sobre todo acuerdos claros y posibilidad de comunicarse con la mayor fluidez posible para dejar de lado nuestros intereses personales y siempre recordar que estamos juntos para un bien mayor y que nos abarca a todos. Y creo que es el más grande de los desafíos. Los derechos culturales son una herramienta indispensable para la integración y la transformación social. Son derechos promovidos para garantizar que las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar en aquella que sea su elección. Las políticas culturales deben impulsar la creatividad artística, fortalecer los procesos democráticos y fomentar la inclusión social. La cultura comunitaria siempre se ha hecho, diríamos, a los ponchazos, como se puede, con lo que la comunidad va aportando, poniendo, pero es hora que los estados digan, bueno, esta tremenda construcción que ha hecho la comunidad, porque es realmente tremenda construcción,
sea apoyada por el Estado, sea apoyado por los distintos gobiernos latinoamericanos. Lo fundamental es dotar de apoyo público a esas experiencias que la gente está desarrollando en todo el territorio de nuestro país, en realidades rurales, con academias de danza folclórica populares, en realidades urbanas protagonizadas por los jóvenes. Entonces, bueno, todo ese mundo es el que hasta hoy, lamentablemente, en nuestro país no tiene una legislación de apoyo, y nosotros consideramos que no se puede hablar de democracia en la cultura si esas organizaciones públicas no estatales no tienen algún tipo de apoyo por parte de la legislación y de las políticas públicas, ¿no? No es el Estado haciendo política cultural en forma directa, ¿no? Ni es tampoco el mercado o la actividad privada. Es el Estado dando herramientas a la sociedad para que la sociedad pueda hacer política cultural a través de sus artistas. Sí que son del barrio. Lo que pasa es que la vieja revolución nunca les tocó. Ahora depende de nosotros entusiasmarnos con la refundación. Que algo sea privado, lo que hace es, no es que permite el acceso de determinada gente, sino que priva a la mayoría de la gente, o a la gente que no tiene esos recursos, acceder a los lugares. El arte irrumpe el espacio público y a través de las imágenes aprendemos el mundo, una experiencia que no solo es sensible, sino profundamente política. Imagen, compromiso e imaginación para el cambio. Para nosotras, hacer arte es hacer política, y ya no tenemos dudas. Muchas de las que participamos en las acciones venimos de pensamientos partidarios diferentes, los cuales respetamos y consideramos e incluimos. El objetivo es transformarnos primero para poder transformar lo que tenemos cerca. Hay una tradición muy grande de arte, del arte y la política. No es nada nuevo y desde todas las tendencias políticas se utiliza el arte. El arte en general es político. Sin imágenes es como que la política sería inentendible. O sea, no hay política sin imagen. Esta idea de arte como política, lo que también sugiere es que el arte es para todos. Y que no tengo un saber porque soy artista, tengo una manera de hacer porque soy artista. Y puedo brindarte herramientas para que vos, desde el lugar de donde estés, puedas utilizarlas y artísticamente encontrar una voz que a lo mejor estaba silenciada. Pensar y narrar al cine político es visitar el hoy con una mirada que explora el ayer. Cine y revolución, arte y política se encuentran y enredan en las imágenes y sonidos de quienes la necesidad de fortalecer una identidad latinoamericana y descolonizada es propósito impostergable. Uno empieza un proyecto con un tema, con una historia, y generalmente termina siendo otro tema y otra historia. Eso es el cine documental, porque por suerte pasa eso, ¿no? Es como en la investigación, empezás con una tesis, después capaz la refutás, pero eso quiere decir que estás laburando, que estás comprometido con lo que estás haciendo. Que tenés la libertad crítica de saber reformular, de que la realidad no era como vos la pensabas y querés contar esta nueva realidad con la que te estás encontrando, y que no estás atado ni a dogmas, ni a preconceptos, ni tampoco a un productor o a un eje que te está financiando la película y al cual vos querés satisfacer. El que contamos, terminamos contando siempre lo mismo. O sea, si yo me pongo a profundizar sobre cada película que hacemos, el fondo, como dirían nuestros profesores de cine, ¿cuál es el conflicto? El conflicto termina siendo siempre el mismo. O sea, es la lucha de un individuo o de un grupo de individuos por transformar la realidad que vive.
por transformarla hacia una realidad más justa, hacia una realidad distinta, hacia un sistema que transforme las condiciones de vida de la sociedad a la que le tocó vivir. Y en ese camino esa lucha. Desgraciadamente siempre la historia termina en derrota, digamos. Es así. Pero en esa derrota histórica siempre se va avanzando. El hip hop no es solo un género musical, es un movimiento artístico, político y social, es un estilo de vida. En Latinoamérica, el hip hop y su música, el rap, se han convertido en la nueva canción de protesta. Los géneros musicales son nada más que géneros musicales, el hip hop se fue más allá del género. Y se hizo algo de vida con la gente, ¿me entendés? O sea, promocionó, ayuda mucho el hip hop. Saca a muchos chicos de la calle, ¿viste? Por medio del arte. El hip hop es una rama, como un globo, un conjunto de cosas como el graffiti, el baile, la música, todo eso tiene que ver porque es un arte muy urbano y al ser urbano eso es lo que conlleva el hip hop, ¿no? O todo vandalismo, ¿entendés? Como es el graffiti, que hubieron muchísimos casos de muerte también por pintar una pared, ¿entendés? O no sé, en las vías mismas, porque hubieron gente donde los metieron en cana, todo muy urbano, solamente la música también, juntarse en una esquina, tratar de rapear, freestylear, ¿entendés? Y la policía, la persecuta, las corridas, todo eso encasilla claro, a todo ese conjunto que es lo que es el hip hop en realidad, porque el rap es solamente la música. Se pone su cap, su iPod y su rap, y en la esquina alto binap, entre seca y seca el